Muy buenos días, señora síndica, señores regidores. Siendo las 10 de la mañana con 36 minutos, damos inicio a la 60ª sesión ordinaria del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, y de conformidad con la convocatoria emitida el día 24 de julio del año en curso, instruyo al secretario del Ayuntamiento de inicio al desahogo de la sesión, verificando primeramente si existe el quórum de ley. Con mucho gusto, presidente. Como ordena, muy buenos días para todos. Iniciamos con el pase de lista. Presidente maestro Carlos Alberto Soto Delgado. Presente. Síndica municipal maestra Isabel Aguilera Verduzco. Presente. Regidor Gerardo Salvador Bautista Hernández, presentó justificante por ausencia. Regidora Mariana Victoria Ramírez. Presente. Regidor Eduardo Ruiz Villaseñor. Presente. Regidora Natalia Garibay Aldrete. Presente. Regidor Álvaro Ismael García Fernández. Presente. Regidora Paula Georgina Ayala Curiel. Presente. Regidor Juan del Sagrado Corazón Enríquez Zulaika. Presente. Regidora Diana Yasmín García Aguilar. Presente. Regidor Edgar Baruch Loredo Arizaga. Presente. Regidora Brenda Berenice Álvarez Armendáriz. Presente. Regidor Carlos Alfonso Macías Mireles. Presente. Regidor Joel Armando Verduzco Díaz. Presente. Muchas gracias, señor presidente. Le informo que existe quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. Existiendo el quórum legal para sesionar, declaro formalmente instalada la 60ª sesión ordinaria del Ayuntamiento, por lo que los acuerdos que se tomen por este cuerpo colegiado gozarán de validez y de eficacia legal. Le solicito, señor secretario, someta a consideración de los integrantes de este cabildo el orden del día propuesto para esta sesión. Con mucho gusto. El orden del día propuesto, se me trabó la lengua. El orden del día propuesto es lista de asistencia, verificación del quórum legal y la instalación de la sesión. Punto número 2, lectura y en su caso la aprobación de la orden del día. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de acuerdos tomados en la 59ª sesión ordinaria fecha 15 de julio del presente año. Punto número 4, el secretario de Ayuntamiento, el de la voz, hará del conocimiento de los integrantes del Pleno la correspondencia recibida en la Secretaría a mi cargo con fundamento en el artículo 69, fracción 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y artículos 10, fracción 12 y 18, fracción 7 del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de Comisiones de Zamora, Michoacán. Como punto número 5, presidente municipal y presidente de la Comisión Colegiada de Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana, maestro Carlos Alberto Soto Delgado, y el regidor presidente de la Comisión Colegiada de Marco Jurídico y Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales, licenciado Gerardo Salvador Bautista Hernández, con fundamento en el artículo 115, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 64, fracción 17 y 68, fracción 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, someten a consideración de los integrantes del Pleno la aprobación y en su caso la reforma al reglamento interno de la Contraloría Municipal de conformidad con el oficio número PM /0516/07/2026 de fecha 15 de julio del 2026. Como punto número 6, el presidente municipal, maestro Carlos Alberto Soto Delgado, a petición de la tesorera municipal, la contadora pública María Fernanda Garibay Carrión, somete a consideración del ayuntamiento para análisis en su caso la aprobación del programa anual de evaluaciones del ejercicio fiscal 2026, esto con fundamento en los artículos 26, apartado A, 134, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 40 inciso B, fracción tercera, 64 fracción primera, cuarta, 73 fracción quinta, sexta y octava, 73 fracción 1 y 8, 77 y 79 fracción segunda, tercera, cuarta, 14, 15, 17 y 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, así como 93, 94, 96, 97, 98 y 99 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo. El punto número 7, presidente municipal, maestro Carlos Alberto Soto Delgado, a petición de la tesorera municipal, la contadora pública María Fernanda Garibay Carrión, somete a consideración del ayuntamiento para su análisis y discusión y en su caso la aprobación del segundo informe de avance de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del 2026,
Este incluye la información contable presupuestal, programática, transferencias presupuestales líquidas compensadas correspondientes a los recursos federales, estatales y municipales, la afectación a resultados de ejercicios anteriores, así como su autorización correspondiente para que sea presentada ante el Congreso del Estado de Michoacán, la Auditoría Superior de Michoacán y su publicación en el Diario Oficial del Estado de conformidad con la normatividad vigente y con fundamento en los artículos 123, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 46 en relación con el 48, 51, 52, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 37, 43, 45 y 46 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, 40 inciso C, fracción primera y octava, 52 fracción 1, 5 y 6, 67 fracción 2 y 3, 73 fracción quinta, 74 y 76 fracción quinta de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, 10, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, así como 10, 11 y 12 de los lineamientos para la entrega de la cuenta pública y los informes trimestrales de las administraciones públicas municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán. Punto número 8. El presidente municipal, maestro Carlos Alberto Soto Delgado, somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento el orden de las intervenciones de los integrantes del mismo, a efecto de comentar sobre el segundo informe de labores, haciendo uso de la voz hasta por 5 minutos conforme al siguiente orden. 1. El o la representante del Partido Acción Nacional. 2. El o la representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia Michoacán. 3. El representante de la candidatura común del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática. 4. El representante del Partido Movimiento Alternativa Social Más Michoacán. Con fundamento en los artículos 64, fracción sexta, 68, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 40, inciso A, fracción 12 y 71, fracción 6 del Bando de Gobierno Municipal y los artículos 5, 6, fracción primera, 9, fracción primera, 11, fracción tercera y 13, fracción 2 y 3 y 41 del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de Comisiones del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán. Como punto número 9, asuntos generales, es la cuenta, señor presidente, señora síndica, regidoras y regidores. Quien esté de acuerdo, por favor, si gusta levantar su mano para aprobar el orden del día propuesto. Muchísimas gracias, señor presidente. El informe ha sido aprobado el orden del día. Muchas gracias, secretario. Continuando con el desarrollo de la sesión, proceda, por favor, con el desahogo del tercer punto. Como ordena, señor presidente, tercer punto es respecto a el acta y acuerdos tomados en la 59ª sesión ordinaria de fecha 15 de julio del presente año, misma prácticamente del conocimiento de la mayoría del Pleno, de los integrantes del Pleno y rubricada también por la mayoría de los mismos. Solicito amablemente me sea otorgada la dispensa de la lectura de la misma y podamos ir a la aprobación de los acuerdos que contiene. Si están de acuerdo en la propuesta, por favor, si gusta levantar su mano, por favor, para aprobar. Muchas gracias, señor presidente. El informe ha sido aprobado. Gracias, secretario. Continuando con el desarrollo de la sesión, proceda, por favor, con el desahogo del cuarto punto. Con mucho gusto, señor presidente. El cuarto punto, daré lectura a la correspondencia, misma que les fue remitido en los anexos al momento de hacerles llegar el citatorio. Son dos, seguramente tienen ya también conocimiento, daré lectura sucinta de la misma. El primero es el oficio SSP, diagonal de GATJ, diagonal de AT, diagonal de ATMDSP, diagonal 2686-109, diagonal 26, del 8 de julio, recibido en la Oficialía de Partes en Presidencia el 16 de julio del 2026, que contiene la minuta número 501, mediante la cual se reforma el artículo 9, el artículo 20, el párrafo primero y las fracciones quinta y sexta del artículo 24, el párrafo segundo de la fracción segunda y la fracción tercera del artículo 105, el artículo 116, el párrafo segundo del artículo 117 y el párrafo primero y las fracciones sexta y séptima del artículo 119, y se adiciona una fracción séptima al artículo 24 y la fracción tercera al artículo 50 y la fracción cuarta al artículo 105 y la fracción octava al artículo 119, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
lo anterior para que emitan el resultado en su votación en los términos de la fracción cuarta del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. Al estar todavía prácticamente en tiempo de lo que a este precepto constitucional refiere, pregunto a este ayuntamiento si no hubiese alguna objeción o manifestación contraria, pueda levantar su mano quienes estén a favor para remitir la pronunciación de este pleno al Congreso del Estado. Entonces, quien no tenga objeción respecto a estas reformas constitucionales, si gusta levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Al haber manifestado a favor el pleno del ayuntamiento, se rendirá el informe pertinente al Congreso del Estado a través de su diputado presidente. Segundo, es el oficio SP, diagonal de GATJ, diagonal de AT, diagonal de ATMDSP, diagonal 2699-109, diagonal 26, del 8 de julio del 2026, recibido en oficialidad de partes de Presidencia Municipal el 16 de julio del 2026. Este contiene la minuta número 514, mediante el cual se reforma el artículo 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, lo anterior únicamente para conocimiento y efectos conducentes. Todos ellos firmados por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el diputado Baltasar Gaona García, la primera secretaria, diputada Jacqueline Áviles Osorio, segundo secretario, diputado David Martínez Gauman, y tercera secretaria, diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado. Señor presidente, el informe es cuanto respecto a la correspondencia. Gracias, secretario. Continuando con el desarrollo de la sesión, proceda, por favor, con el desahogo del quinto punto. Como ordena, señor presidente, con mucho gusto. Quinto punto corresponde a la propuesta de reforma al reglamento interno de la Contraloría Municipal, proyecto a cargo de la ponencia del presidente municipal en su calidad de presidente de la Comisión Colegiada de Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana, y a cargo del presidente de la Comisión Colegiada Marco Jurídico, Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales, regidor Gerardo Salvador Bautista Hernández, quien en ausencia solicita el apoyo del regidor Eduardo Ruiz Villaseñor, integrante de dicha comisión colegiada en su calidad de secretario. Adelante. Gracias, secretario. Buenos días a todos, presidente, maestra, regidoras, regidores. El año pasado, en noviembre del 2025, aprobamos en este cabildo el reglamento interno de la Contraloría Municipal de Zamora, y dentro de dicho reglamento, para ser parte de la Contraloría, se pide una constancia de inhabilitación a cargo de la Secretaría de la Contraloría del Estado. Lo que estamos proponiendo con esta reforma es que no sea únicamente la Secretaría de la Contraloría del Estado quien expida la constancia de no inhabilitación, sino que sea la propia Contraloría Municipal quien pueda expedir este documento. Esto para beneficio, obviamente, de la ciudadanía que quiera participar en este ámbito de la vida pública, de la vida política, y no tenga que trasladarse a la ciudad de Morelia a hacer las gestiones para la tramitación del documento. Teniendo la propia Contraloría Municipal los mecanismos necesarios para expedir la constancia de no inhabilitación. De ahí la propuesta de reforma. ¿Ves cuánto? Muchas gracias, regidor. No sé si exista alguna intervención relacionada a este punto que está a disposición del Pleno. No siendo así, señor presidente, con su permiso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo en este proyecto de reforma al reglamento interno de la Contraloría, si gusta, por favor, levantar su mano para aprobar. Muchas gracias, señor presidente. El informe ha sido aprobado. Gracias, secretario. Continuando con el desarrollo de la sesión, proceda, por favor, con el desahogo del sexto de los puntos. Con mucho gusto, señor presidente. El sexto de los puntos corresponde al Programa Anual de Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2026. Está presente la titular de la Tesorería, la contadora Fernanda, la tesorera municipal Fernanda Garibay Carrión, con su equipo de trabajo. Solicito al Pleno que pueda aprobar la intervención del equipo de tesorería para poder dar cuenta sucinta respecto a este proyecto de el programa de evaluación del ejercicio fiscal. Quien esté de acuerdo, por favor, si gusta levantar su mano. Muchísimas gracias, tesorera. Adelante, por favor. Buenos días. Con su permiso, señor presidente.
Con su permiso, señor presidente, señora síndica, señoras y señores regidores. Se somete a su consideración el programa anual de evaluaciones, instrumento que permitirá planificar y ejecutar la evaluación de los programas presupuestarios y de los recursos públicos municipales. Su aprobación permitirá medir su eficiencia, eficacia e impacto, así como identificar aspectos susceptibles de mejora. Asimismo, se dará cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 constitucional y el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, minimizando con ello el riesgo de posibles observaciones, responsabilidades o sanciones por parte de los órganos fiscalizadores. Con ello, fortalecemos la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en resultados. Por lo anterior, respetuosamente solicito a este honorable cabildo su aprobación. Muchas gracias. Si existe algún comentario en relación a este punto que pone la tesorera a su disposición, por favor, si gusta levantar su mano, con gusto le damos el uso de la voz. Regidora Diana Yasmín García Aguilar, por favor, adelante con el uso de la voz. Gracias, señor secretario. Saludo al presidente municipal, síndica, compañeras y compañeros regidores, todos los compañeros también que tienen la bondad de acompañarnos, tesorera y todos los ciudadanos también que están al pendiente de las sesiones. Yo sí tengo 3 dudas, tesorera. La primera es en activos circulante, en efectivo equivalentes, nos muestra que hay 109 millones, pero en el pasivo circulante… Una pregunta nada más, a lo mejor hay un poco de confusión, ¿tiene que ver con el PBR? ¿Con el PBR o con la cuenta pública? Con la cuenta. Vamos, es ahorita el PBR, con gusto sigue la de, a lo mejor se confundió. No se preocupe, sí, o sea, es el siguiente punto. Complementar, pero… Si está de acuerdo, lo ponemos en la de la cuenta para a lo mejor no vértelo aquí y aquí enfocarlo al tema del PBR, que tiene que ver con el programa anual de evaluaciones y el sistema de evaluación de desempeño, si está de acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Relacionado al punto, algo que… ¿Alguna situación que quisiera manifestar? No siendo así, señor presidente, con su permiso, se somete a votación esta petición de aprobación del programa anual de evaluaciones del ejercicio fiscal 2026. ¿Quién está de acuerdo, por favor, si gusta levantar su mano y con gusto tomamos votación? Muchísimas gracias, señor presidente, el informe ha sido aprobado. Gracias, secretario. Continuando con el desarrollo de la sesión, proceda, por favor, con el desahogo del séptimo de los puntos. Con mucho gusto, señor presidente, como ordena el séptimo de los puntos, toca el turno, ahora sí, al segundo informe de avance de la cuenta pública, el informe trimestral de la cuenta pública y todo lo que ello comprende, debidamente expuesto en el orden del día, con toda la fundamentación debida, también nuevamente solicitando al Pleno su autorización para que pueda intervenir la tesorera con su equipo de trabajo para dar cuenta de la misma. Si están de acuerdo, por favor, en esa intervención, si me gusta levantar su mano, por favor. Muchas gracias, tesorera, y todo su equipo nuevamente, adelante, por favor. Gracias. Con su permiso, señor presidente municipal, maestro Carlos Alberto Soto Delgado, señora síndica, María Isabel Aguilera Verduzco, señoras y señores regidores, señor secretario y demás presentes en esta sala, y aunque a quienes nos siguen en las redes sociales, muy buenos días. En el marco de esta sesión de Cabildo, me permito presentar ante este honorable ayuntamiento la información financiera acumulada al segundo trimestre de este ejercicio 2026. El propósito es exponer de manera clara y puntual el comportamiento de los ingresos y egresos municipales. Durante el periodo que se informa, la Hacienda Municipal registró ingresos totales por 478.7 millones de pesos, integrados de la siguiente manera: impuestos, 102.6 millones de pesos, provenientes principalmente del impuesto predial y del traslado de dominio. Contribuciones de mejoras, 134,000 pesos, correspondientes a recursos vinculados con obras o acciones que generan un beneficio directo a determinados sectores de la población. Derechos, 37.3 millones de pesos, derivados de licencias, permisos, servicios públicos, como el alumbrado público y otros conceptos propios de la operación municipal. Productos, 6 millones de pesos, integrados principalmente por rendimientos financieros y arrendamientos municipales. Aprovechamientos, 5 millones de pesos, correspondientes a multas, recargos, sanciones y otros ingresos de carácter no recurrente. Participaciones y aportaciones federales,
327.5 millones de pesos, recursos que se destinan al gasto corriente y pago de nómina y recursos etiquetados por obra pública. En materia de egresos, durante el primer semestre se ejercieron 404 millones de pesos destinados principalmente a garantizar la operación del gobierno municipal, la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de obligaciones institucionales. La distribución del gasto fue la siguiente: servicios personales, 196.6 millones de pesos destinados al pago de sueldos, prestaciones de seguridad social y servicios médicos del personal municipal. Materiales y suministros, 45 millones de pesos destinados a herramientas, combustibles, insumos y consumibles necesarios para la operación de las distintas áreas municipales. Servicios generales, 51.3 millones de pesos que incluyen principalmente energía eléctrica, servicios básicos, mantenimiento, arrendamiento y otros gastos indispensables para el funcionamiento de la administración municipal. Subsidios, ayudas y pensiones, 29.4 millones de pesos destinados a apoyos sociales, atención a grupos vulnerables, becas, estímulos y pensiones, rubro que cada año presenta una tendencia creciente dentro del gasto público municipal. Bienes muebles e inmuebles, 1.6 millones de pesos aplicados a la adquisición y renovación de equipamiento necesario para la operación del ayuntamiento. Obra pública, 45.4 millones de pesos registrados al corte del segundo trimestre en inversión pública. Pago de pasivos, 34.6 millones de pesos respecto al estado de deuda municipal. Es importante destacar que actualmente el municipio no cuenta con deuda bancaria vigente. En lo que respecta a los compromisos con proveedores, estos corresponden al flujo natural de la operación del municipio y a los tiempos administrativos propios de la recepción, validación y pago de los bienes y servicios contratados, sin que con ello represente una carga financiera adicional para el municipio. Para finalizar, quiero reiterar que la Tesorería Municipal mantiene una disposición permanente para atender las convocatorias de este órgano colegiado y participar en las mesas de trabajo que se consideren necesarias para el estudio de los asuntos financieros, presupuestales y hacendarios de especial trascendencia para el municipio, como ocurrió en la reunión del trabajo celebrada el pasado viernes. Tengan la certeza de que continuaremos desempeñando nuestra responsabilidad con rigor técnico, apertura institucional y absoluta disposición, privilegiando en todo momento la coordinación con este honorable ayuntamiento y la adecuada administración de los recursos públicos. Agradezco nuevamente su atención y quedo a su disposición de este cabildo para atender las preguntas o consideraciones que estimen pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, tesorera, muy amable. No sé, con gusto, si existe alguna intervención referente al punto, para con mucho gusto dar el uso a la voz. Regidora Diana Yasmín García Aguilar, adelante, por favor. Bueno, ya lo saludé, entonces voy a dar continuidad a las preguntas. Sí, justamente empalpando lo que estábamos viendo del programa anual de evaluaciones y con los estados que usted a bien tuvo el compartirnos, tengo tres dudas. La primera es que en el activo circulante, en el efecto de equivalentes, nos marca que tenemos en líquido 109 millones. Sin embargo, en el pasivo circulante, las cuentas por pagar a corto plazo nos marcan que hay 40 millones. Es decir, ahí la pregunta es, ¿por qué si hay dinero no se han pagado esos 40 millones? Y dentro de esa misma, en el estado anterior, en marzo, marcaba que había una deuda de 30 millones y en 3 meses incrementó a 10. ¿Por qué razón? Esa es en la primera parte. Y en la segunda, parte, en inversión pública, nos marca que inversión pública no capitalizable está en ceros pesos. Sin embargo, nos está marcando en inversión pública, en el apartado 61, que la obra pública en bienes de dominio público se ha devengado 45 millones y pagado 24. Entonces, ¿por qué acá salen ceros? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera,
mis anotaciones. En las ADEFAS, ¿a qué se refiere las ADEFAS? Esta es la tercera pregunta. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Esto es todo, ¿verdad? Sí. Gracias, regidora. Adelante, por favor, tesorera. Ok. Bueno, en la primera pregunta, sí tenemos un saldo en pasivos y en activo porque no lo liquidamos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros al cierre del ejercicio se tiene que contabilizar todas las facturas para precisamente generar el gasto dentro del periodo que corresponde, pero nuestros proveedores nos dan un mes de crédito, ¿sí? Entonces es como un saldo revolvente, por así decirlo, ¿no? En el caso de los 20 millones de saldo son de contratistas, que se registra la obra total, pero que se va devengando conforme el avance de la obra, por eso no se paga, ¿sí? O sea, si tuviéramos el dinero, pues se pagaría de inmediato. Sí se tiene el dinero, pero no se debe de pagar hasta que va, conforme va el avance de la obra, se va pagando por ministraciones, se le llama así, ¿sí? Por eso, pues ahí está ese saldo. En el segundo, y aparte cada recurso pues tiene su destino específico y tiempos de pago específico, ¿sí? ¿Y de las ADEFAS? De las ADEFAS son adeudos, se llama adeudos de cierre, adeudos de ejercicios anteriores. Fiscal anterior. Así es. Son adeudos del cierre de ejercicio anterior con proveedores. Recuerden, es lo mismo exactamente, cerramos al 31 de diciembre, hay saldo a cargo de proveedores que se van pagando conforme al siguiente año, al siguiente mes. Muchas La gracias. segunda intervención. Adelante con su segunda intervención. Entonces, sí, esa justamente era como que pensaba que estaba equivocada. Entonces, quiere decir que del año anterior. ¿Quiere decir entonces que el adeudo del año anterior todavía son 34 millones? Okay. O sea, no, es de todo. Y eso ya se pagó. O sea, ese adeudo del año anterior se paga en enero del 2026. Entonces, ¿no debería de estar aquí ya en ceros? Sí, estaría bueno que haga toda la exposición para que no haya diálogo y la participación Ok, separada. Si gusta hacer toda la exposición, regidora, adelante. En el 99. ADEFAS, listo. Así, aquí lo tengo. Son 20 millones de contratistas y cada mes se renuevan pasivos por los 30 días de crédito a proveedores, ¿sí? O sea, siempre hay, ¿sí me explico? Y tenemos también 5 millones de impuestos por pagar, es lo que tenemos aquí. ¿Es cuánto? Muchas gracias. También en términos del artículo 68, fracción 10 y 69, fracción 14, se llevó a cabo la reunión previa y nos mencionaba de respecto a un superávit en materia presupuestal que había. Todas estas cuestiones se desengranaron muy bien en esa reunión que ya la ley obliga a tener, y ahí se especificaba también el tema del superávit y de estas cuestiones presupuestales. No sé si ahorita será bueno comentarlo también, pero antes, adelante, regidor. ¿Ya? Tesorero, adelante. Sí, o sea, precisamente ahorita ustedes pueden decir, pues hay dinero en la cuenta, ¿no? Tenemos precisamente un superávit, pero precisamente es por eso, el dinero va llegando de las participaciones, por ejemplo, en obras, pero pues esas no se pagan conforme vaya administrándose o vaya desarrollándose la obra. Entonces ahorita pueden decir, pues sí hay dinero, ¿no? También comentamos en la reunión del viernes que se ha estado ahora sí que de manera consciente de estar juntando una cantidad específica para fin de año, como el año pasado. No pedimos créditos para el pago de aguinaldos, por ejemplo, o de cosas que son urgentes en el mes de diciembre y que en la mayoría de los municipios siempre pues andamos sufriendo
por ese dinero para poder pagar. El año pasado pues fue muy notorio de muchísimos municipios que hacía falta el aguinaldo o para completar el aguinaldo, y nosotros pues gracias a Dios pudimos tener ese fondito para poder hacerlo, y ahora pues también lo tenemos. No, bueno, comentarles que fuimos también de los únicos municipios que no pidió apoyo al gobierno del estado, que estuvo apoyando casi a todos los municipios por la falta de liquidez para aguinaldos y vacaciones de ese periodo. Entonces yo agradezco mucho a todo el equipo el gran trabajo que están haciendo, y qué bueno, es un ahorro que debemos empezar a tener, porque nuestros compañeros de trabajo no perdonan esa fecha para decirles después se los damos, como lo hicieron. Algunos estuvieron pagando en enero, casi al final de enero. Entonces yo agradezco ese gran trabajo y ese compromiso que tienen ustedes. Gracias. También quisiera decirles que en el mes pasado, a principios de este mes, estuvimos en una reunión de funcionarios fiscales, tesoreros, estuvo el secretario de Finanzas, y precisamente como hay un recorte de participaciones, nos dieron la facilidad de poder solicitar anticipos precisamente a participaciones para el pago pues de impuestos sobre la renta, pago del 3% sobre nómina, que muchos municipios o algunos deben aún, y pues nosotros afortunadamente tenemos todo eso cubierto, y gracias a eso pues nos han dado las participaciones y todo que a tiempo, pues, ¿no? O recursos que se necesitan estar al corriente para poder solicitarlos, y pues nosotros estamos al corriente. Muchas gracias. No sé si existe otro comentario en relación al punto. Con gusto dar el uso de la voz. Edgar Baruch Loredo, adelante con el uso de la voz, regidor. Gracias, secretario. Buen día a todas y a todos, presidente municipal, síndica, compañeras y compañeros pares, zamoranas y zamoranos que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales, tesorera. Mi observación nada más es en dos puntos importantes que quisiera me pudiera aclarar hacia dónde cambió ese dinero para poder identificar la cuestión de nuestro voto. La primera es que en la inversión pública disminuyó 11.921.000 pesos, es decir, casi 12 millones de pesos, en una reducción a lo aprobado que teníamos, es decir, hacia dónde se fue esa parte que ya no se pudo ejercer. Y la otra es en la cuestión de la deuda pública, incrementó 11.617.000 pesos. ¿Por qué aumentó tanto? Es decir, hay una diferenciación en esos puros dos rubros de casi 23 millones de pesos. Es lo único que quisiera en aclaración para poder tener el sentido de mi voto. Gracias. Bueno, la reducción del 10% es en fondo 3, o sea, tuvimos una reducción en participaciones de un 3%, de ese 10% en el fondo 3, ¿sí?, que viene del gobierno federal. Es la inversión pública, a lo que usted comenta. ¿Del 10% o del 3%? Del 10% en el fondo 3. El fondo 3 es de obra pública y ahí… ¿Es el 10% general del año? Porque sí, aquí hay 57 millones y no me daría el 10%, serían 5.7 millones a lo de ejercido hasta este momento. Es lo proporcional. No, nomás se agotamos bien la participación para que no haya diálogo, la exposición y la respuesta. Lo único que no me queda claro es o sea, al total del año. Espérame, tesorero, si gusta que exprese el regidor. Sí. Para que no haya diálogo, él exprese. Al total del año que se está ejerciendo, es decir, el total del año, me imagino que no sería hasta lo aprobado de los 57 millones, sino pues otros 6 meses más, que serían 110 millones, y ese es el 10% de la reducción de los 11.900.000. Sí, así es. Listo, adelante. Correcto. Y la otra pregunta, el ahorro se encuentra en bancos, está en el saldo de bancos. Listo. No sé si existe algún otro comentario. Muchas gracias. Perdón, pensé que levantó la mano, pero
Ok. No habiendo entonces otra intervención, señor presidente, con su permiso, se somete entonces a votación este segundo informe trimestral anual del ejercicio fiscal del año en curso. Quien esté de acuerdo, por favor, si gusta levantar su mano y con gusto tomamos votación. Muchas gracias. ¿Sentió el voto, regidora Diana Yasmín García Aguilar? ¿Sentió el voto, regidor Edgar Baruch Loredo Arizaga? En contra. Muchas gracias. También informar al Pleno y Falta señor presidente. el regidor. En contra. Perdón, Joel Verduzco. ¿Perdón? Perdón, muchas gracias. En contra. Con 3 en contra, informo, señor presidente. Se levantó también la minuta correspondiente en términos del artículo 68, fracción 10, 69, fracción 14, respecto a la minuta de trabajo previa que obliga a los regidores a asistir a los trabajos para la revisión de cuenta pública, y en términos de la fracción 69, fracción 8 y 14, le informo, me obliga a levantar una minuta misma que fue levantada con los asistentes al presente y se agrega al contenido del acta, señor presidente. Gracias. Cuanto respecto a este punto. Gracias, secretario. Continuando con el desarrollo de la sesión, proceda, por favor, con el desahogo del octavo de los puntos. Con mucho gusto, señor presidente. El octavo de los puntos corresponde a la propuesta para la... Muchas gracias, tesorería. A la propuesta para la intervención, el orden de las intervenciones de los integrantes del ayuntamiento, de este órgano colegiado, a efecto de comentar sobre el segundo informe de labores haciendo uso de la voz hasta por 5 minutos conforme al siguiente orden. Punto número 1, el o la representante del Partido Acción Nacional. Punto número 2, el o la representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Michoacán. Punto número 3, el representante de la candidatura común del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática. Cuarto, el representante del Partido Movimiento Alternativa Social más Michoacán. En la cuenta, no sé si existe algún comentario para con gusto dar el uso de la voz. No siendo, adelante, regidor Edgar Baruch Loredo Arizaga. Una pregunta, el secretario, nada más. ¿Sería el momento en que aprobaríamos ya el nombre de la persona que participaría? ¿O solo vamos a aprobar el orden de las participaciones? Sí, lo que se aprueba es las intervenciones, son estas 4 intervenciones, ya prácticamente un ejemplo dentro de la representación del Partido de Acción Nacional, ya serán ellos quienes den el nombre que participará ese día. Dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia ya serían ustedes que ese día darán el nombre, y prácticamente pues ya sabemos, solamente hay un representante del punto 3 y el punto 4, ¿no? Entonces eso ya es prácticamente obvio. Entonces el acuerdo queda aprobando la participación de él o la, en ese mismo, en la inteligencia que serán estas 4 intervenciones, la propuesta, hasta por 5 minutos, eso sería el acuerdo. No sé si existe algún otro comentario. Adelante, regidora Diana Yasmín García Aguilar. Buenas tardes nuevamente. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en el orden del día, pero sí me gustaría, señor presidente, aprovechar este punto porque en esta parte se nos ha tomado como coalición y yo estuve investigando un poquito y me gustaría leer lo que estuve estudiando. Y es que de acuerdo con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las coaliciones electorales no constituyen una fuerza política permanente dentro de los órganos de gobierno, tienen un fin estrictamente electoral y se extinguen formalmente una vez que termina el proceso y se asignan las constancias de mayoría. Reunir a 2 partidos como una sola voz vulnera la pluralidad democrática del ayuntamiento. La coalición electoral no tiene efectos en el ejercicio de funciones municipales. Cada regidor representa a la ciudadanía en lo individual. Negar mi participación y representación y transparencia sería un adeudo personal con la ciudadanía. Solo solicito que no exista, a razón de que haya alguna respuesta, si hay una disposición legal que limite la intervención de un solo regidor por partido. En el reglamento de sesiones se reconoce el derecho de que cada integrante del cabildo puede participar en el análisis del informe. En los artículos 5, 6, 9 y 11 del reglamento de sesiones de Zamora norman el protocolo de instalación, las facultades de los miembros y el orden de intervención. Sin embargo, no marca en ningún apartado que prohíba la intervención individual por motivos de coalición electoral.
en el artículo 41 regula las mociones u orden, pero no la cancelación del derecho de réplica a un edil. Ningún reglamento interno puede estar por encima de la Constitución. Entonces, solicito que se analice, señor presidente, que se pueda incluir en el orden del día como fuerzas políticas, como lo marca la ley orgánica, para que pueda haber dos participaciones, tanto de los compañeros de Morena como la fracción del Partido del Trabajo. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, regidor Eduardo Ruiz Villaseñor. Gracias, secretario. En el 2024 se registró la coalición Sigamos Haciendo Historia por Michoacán, conformado por el Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena. Dicha coalición, en su convenio propio, señala, y me voy a permitir leer el apartado, cláusula séptima, señalando el origen partidario de la fórmula completa de las candidaturas en materia del presente convenio, así como grupo parlamentario o partido político en que quedarán comprendidos en su caso de resultar electos, Es decir, una vez concluida la elección, quien resulte electo, que es el caso de ustedes tres, quedan comprendidos en un partido político. En aquel entonces, primero se registró un convenio de coalición donde encabezaba Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, hubo una modificación del convenio de coalición y quien encabezó ese proyecto fue el Partido del Trabajo. Sí. Por lo tanto, quien encabeza ahora la representación partidista dentro de este cabildo es Partido del Trabajo. Dos, el fundamento de por qué es un regidor quien debe de contestar por cada partido político es el 64, fracción sexta de la Ley Orgánica Municipal, que son las atribuciones del presidente municipal, y dentro de las atribuciones viene el informar a la ciudadanía a través de un informe anual de actividades el estado actual en el que está el municipio. Y en la última parte de dicha fracción señala: después de leído el informe, podrá hacer uso de la palabra una regidora o regidor representante de cada una de las fracciones de los partidos políticos representados en el ayuntamiento, a efecto de comentar sobre el informe de labores. Es decir, que cada uno de los partidos representados dentro del cabildo tiene la facultad, puede comentar el informe de gobierno que lea el presidente municipal. Por eso es que no podemos dividir la coalición Sigamos Haciendo Historia por Michoacán para que sea cada uno de los partidos quien comente el informe. Debe ser un solo regidor o regidora y pues, se deben de poner de acuerdo entre ustedes para ver quién será quien comente el informe. Creo que con eso quedan resueltas las dudas de la regidora. No sé si me faltó algo para comentarlo. Muchas gracias, regidor. No sé si existe alguna otra intervención. Con gusto dar el uso de la voz. Regidora Diana Yasmín, segunda intervención, adelante. Gracias, señor secretario. Sí, la ley en el artículo 92 nos dice que la coalición solo tiene vigencia durante el proceso electoral. Inicia con el registro del convenio y concluye con la jornada electoral y la declaración de validez de la elección. Es decir, la coalición solamente se toma en cuenta durante los procesos electorales. Termina la coalición y ya en ayuntamiento se forman como fuerzas políticas, como lo marca la ley orgánica en el artículo 64. Además, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reafirma que la coalición es solamente un instrumento electoral. Es un error que creo que no nada más en este ayuntamiento, sino en otros municipios también se está cometiendo. No es de gobierno, sino es solamente una herramienta electoral. Una vez concluida la elección, cada representante ejerce su cargo de manera individual. Es cuanto. Segunda intervención, adelante, regidor Eduardo Ruiz Villaseñor. Gracias, secretario. Ley de Partidos Políticos, artículo 87, párrafo 11. Concluida la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, terminará automáticamente la coalición, que es lo que comentaba la regidora. Pero hay una segunda parte. Terminará la coalición
por la que hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición. Y como acabo de señalar, dentro del convenio de coalición de Sigamos Haciendo Historia por Michoacán, se dijo que quien encabezaría Zamora hacia el PT, es decir, el PT es quien está representado en esta mesa. Por otro lado, como es mi segunda intervención, yo no estoy de acuerdo en que el regidor de Más Michoacán tenga intervención, dado que no existe el partido Más Michoacán. Y como lo comenté en mi intervención anterior, la Ley Orgánica Municipal dice: leído el informe, podrá hacer uso de la palabra una regidora o regidor representante de cada una de las fracciones de los partidos políticos representados en el ayuntamiento. Más Michoacán no es partido político, Más Michoacán desapareció. Diciembre del 2024 se liquidó el partido político, lo liquidó el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, es decir, no tiene una representación un partido que no existe. Entonces, yo pediría que se someta a votación el orden del día de las participaciones de los regidores, sin inclusión del cuarto de los participantes, si mal no recuerdo, que sea nada más Acción Nacional, Sigamos Haciendo Historia por Michoacán, PRI-PRD. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. No sé si existe alguna intervención, por favor, adelante. Regidor Joel Armando Verduzco Díaz, adelante con el uso de la voz. Buenas tardes, presidente, síndica, compañeros y compañeras, regidores y regidoras. Pues yo estoy en contra de lo que dice por aquí el regidor Eduardo, ¿verdad? Ya que creo que, pues, esto se trata de una cacería más que nada, porque resulta que ahora pues ya no puedo participar en mi intervención dentro del informe. Y el año pasado, ¿por qué no pasó esto mismo? ¿Verdad? Entonces, yo creo que aquí se los vuelvo a dejar a su conciencia de todos. Ahora soy yo, el día de mañana va a ser alguno de ustedes. Esta es una cacería que traen contra mí por las observaciones que he hecho y porque no me he quedado callado y no me voy a quedar callado. Señor presidente, yo creo que esto está en contra todo hacia mí. Entonces, yo se los dejo a su criterio y que vean, al final de cuentas, el tiempo es quien va a decidir y ahora… Pues creo que, repito lo mismo, creo que están contra mí y creo que todos los regidores igual deben de pensar, ahora soy yo quien va a ser mañana, ¿verdad? Pero yo creo que lo que quieran hacer y al final de cuentas, pues el cabildo siempre lo tienen a favor, pues ahora sí que lo que tengan que hacer, no lo acepto, pero les agradezco de todos modos su consideración. Es cuanto. Muchas gracias. Importante nomás mencionar, es importante fundar y motivar la expresión, tal como lo hizo la regidora Diana, quien fundó y motivó su parte, no aludir a temas personales, fundó y motivó el comentario, versó en una cuestión de legalidad, invocando temas de derecho electoral, no se torna en un tema personal, institucional, objetivo y legal esta discusión, porque así incluso nació la petición. Esta es la cuenta, dicho esta situación se somete a votación con esta propuesta. Todavía no, secretario. Adelante su segunda intervención, adelante. No es segunda, es primera, gracias. Primera intervención, perdón, primera, tiene toda la razón, adelante. Gracias, secretario. Sí, es segunda, ya hizo la primera en la cual cuestionó cómo iba, es la segunda intervención, lo tengo anotado. Adelante. Compañeras y compañeros, yo hago un llamado enérgico a que valoremos la supremacía constitucional. La supremacía constitucional tiene como objetivo la pluralidad democrática, la diversidad de ideas, el intercambio de razonamientos. En nuestra ciudad, no todas ni todos pertenecemos a la misma corriente política. No todas y todos pensamos de la misma ideología, de izquierda o de derecha o de centro izquierda o de la que ustedes quieran conocer.
5 minutos más o 5 minutos menos dentro de un informe no hacen la diferencia. Lo que sí hace diferencia es que escuchemos voces de todas y de todos. Ojalá que en el informe podamos ser objetivos, podamos hablar de las eficiencias o deficiencias que tenga nuestro ayuntamiento, que nos enfoquemos al trabajo participativo y que ojalá que valoren las compañeras y compañeros aquí que podamos participar las distintas fuerzas políticas. El hecho de que nosotros representemos a nuestra ciudad, sí representamos un cierto tipo de voces, pero al final representamos a todas y a todos. Y el hecho de poder hacer comentarios por todas y por todos es de suma importancia y de sumo valor. Yo hago este llamado a que podamos recapacitar, a que la votación que continúe en este momento pueda ser referida a la participación democrática. Que nos olvidemos por algún momento de cualquier diferencia particular, personal, y que nos apeguemos al sentido que tiene la ciudadanía, al sentido de poder escuchar qué hacen sus representantes, qué queremos hacer, en qué les hemos fallado, porque también podemos fallar en algunas ocasiones, pero no nos hace menos como gobierno ni nos hace más tampoco como personas. Lo que sí nos haría muchísimo más como humanos es permitir que todas y todos podamos tener representación. Ese es mi llamado, ojalá que puedan valorarlo. Yo me sumo en la situación de la cuestión de la compañera Diana, porque sí creo que la coalición, y yo lo expresé el año pasado, no está representada por un instituto político. Esa es una interpretación aquí de un solo compañero. Yo lo respeto con muchísimo gusto. Culmino diciendo que ojalá que podamos tener esa viabilidad entre todas y todos y seamos plurales y democráticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes, por alusión al comentario, regidor Eduardo Ruiz Villaseñor, 2 minutos, adelante. Gracias. No es interpretación mía, regidor, es la ley. Ley de partidos políticos, es ley orgánica municipal, el propio convenio de coalición de PT Morena Verde, es lo que nos lleva a decir que están representados el PT en esta mesa. No que ustedes sean PT, no, entiendo la fracción partidista que viene cada quien, sin embargo, así fueron registrados por sus partidos políticos, así fue el acuerdo al que llegaron sus partidos políticos, no es una interpretación propia. Está en la ley, está en los convenios de coalición. ¿Es cuánto? Gracias. Segunda intervención, regidor Joel Armando Verduzco Díaz, adelante, por favor. Lo que quiero comentar también, que el punto a tratar no es que se me destituya ese día del informe, el punto que viene aquí y el punto a tratar es la aprobación del orden de las intervenciones, es lo que viene el punto a tratar. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Qué es lo que se está tratando? Se está proponiendo una modificación al proyecto de acuerdo. El presidente propone dentro de este proyecto, como lo hemos dicho, 4 puntos. Lo que propone el regidor es modificar el acuerdo a 3 puntos y tiene que ver con lo que se está tratando prácticamente. Esa es la modificación y la hace no aludiendo a usted, lo hace aludiendo a fundando y motivando en cuanto a la representación del partido, que es lo que claramente yo escuché en este sentido, y en aras obviamente del artículo 69 fracción 3, vigilar que todo esté también en apego a derecho. Nos basamos en instituciones jurídicas más allá de denominaciones políticas. Sumo al comentario que hacía el regidor Baruch respecto a la supremacía constitucional, respecto al control convencional y constitucional. Por ello es que intentar parlamentizar el cabildo sería contrario al modelo constitucional del municipio. Es un órgano de gobierno colegiado, no propiamente un parlamento, y sumándome justamente a eso dentro del principio de legalidad, es hacer únicamente lo que la ley permite hacer en ese sentido, con esa materia de derecho expuesta,
es la anuencia del presidente quien me comenta, me adhiere a esa propuesta. El proyecto de acuerdo sería: punto número 1, el o la representante del Partido de Acción Nacional; punto número 2, el o la representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia Michoacán; punto número 3, el representante de la candidatura común del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática. Ese sería el acuerdo vertido después del debate en cuestión. ¿Ya agotó sus participaciones, regidor? Pero hay una alusión al comentario y voy a contestar. Adelante. La alusión, adelante. Así como el regidor Eduardo manifiesta que que no es una interpretación de él porque efectúa la lectura de un arábigo jurídico relativo al punto, también la regidora hizo la lectura donde se desmembra la coalición y también tiene un razonamiento jurídico. No seríamos juez y parte en que uno sí valga y el otro no, porque los dos tienen razonamiento y tendría que ser un tribunal quien pudiera resolver. Sin embargo, hoy se está tomando a valoración de lo que dice de este lado. Yo quisiera anteponer que así como se está sumando un punto, por cierto dijo la Revolución Democrática, ese no está, creo que con la candidatura común. Yo quisiera que se agregara también el punto, así como se agregó el punto del licenciado Eduardo, que se agregue el punto de la votación para que se manifieste si se nos permite participar por fuerzas políticas diferentes a la coalición. Porque así como se hizo ahorita la propuesta de anexar un punto, pues también yo quisiera anexar el otro punto. Solo que es la ponencia del presidente municipal, está fundada en el artículo 64, fracción sexta, es el quien lo propone. Me comenta, modifique el acuerdo conforme a lo expuesto y tiene toda la razón. Quien puede dirimir esto no sería un órgano jurisdiccional, no aquí. En este caso, al ser su ponencia, se modifica el acuerdo a la propuesta, obviamente, de quien lo propone como tal. Fundado y motivado en lo que estoy refiriéndose al artículo 64, fracción sexta de la Ley Orgánica Municipal, en este caso, este sería la cuenta. No sé si existe algún otro comentario, no siendo así, con su adelante, regidor Juan del Sagrado Corazón Enríquez Zulaika. Sí, gracias, buenas a todos. Nada más para hacer de su conocimiento de que por parte de la fracción del Partido Acción Nacional se ha tomado el acuerdo y agradezco a mis compañeros su apoyo. Yo seré quien esté contestando el informe de gobierno. Muchas gracias. Se toma nota, sin embargo no será parte del acuerdo. El acuerdo es Partido Acción Nacional. Agradecemos la comunicación al Pleno de su decisión. Muchas gracias. No habiendo otra intervención, con su permiso, presidente, se somete a votación. Quien esté de acuerdo, por favor, si gusta levantar su mano como se leyó el acuerdo final, por favor. Muchas gracias. Sentido de voto, regidora Diana Yasmín García Aguilar. En contra. Muchas gracias. Sentido del voto, regidor Joel Armando Verduzco Díaz. En contra. Muchas gracias. Sentido del voto, regidor Edgar Baruch Loredo Arizaga. En contra. Muchas gracias. Aprobado, señor presidente. Le informo, no hay generales dentro del orden del día. Hemos agotado el orden del día. ¿Cuánto, señor? Muchas gracias a las personas que nos siguieron por las redes sociales, a la síndico municipal, secretario, regidoras y regidores. No habiendo más asuntos por desahogar, me permito declarar clausurada la 60ª sesión ordinaria del Ayuntamiento de Zamora, siendo las 11 de la mañana con 34 minutos del día 28 de julio del 2026. Muchas gracias, que Dios bendiga a todos. Me dicen cuando estemos.